estamos ya conectándonos poco a poco en esta mañana de miércoles de Foro Digital. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Ya con esto cumplimos un mes aquí en Código Abogado Digital, en conjunto con Foro Jurídico y esta vez con FinCom, de estar todos los miércoles trayéndoles este foro digital. La idea de estos foros, pues, es traer temas muy prácticos que nos ayuden en diferentes áreas con nuestra vida digital profesional, no nada más como abogados, sino como profesionistas que tenemos algo que ver con riesgos legales, con los servicios legales y la prestación de los mismos. Entonces, bueno, pues les comento que vamos a tener hoy la sesión de cómo hacer una matriz de cumplimiento digital con una persona, pues, que es no nada más una gran persona, un gran ser humano, sino es un ser humano erudito, un ser humano que pues tiene la visión 360 de lo que es el compliance y que está día a día pues en esta defensa porque el compliance sea una disciplina, una realidad en todas las empresas en México. Daniel Medina, quien es CEO de FinCom, Governance, Risk and Compliance. Muy buenos días, Daniel. Mi querida Janet, muy buenos días. Gracias por la invitación para estar con ustedes el día de hoy y también muchas gracias a todos los participantes de esta sesión por conectarse en tiempo, estar presentes en tiempo y forma para poder disfrutar de una sesión práctica de conocimiento, para que puedan hacer muchas preguntas y podamos resolver todas las cuestiones que ustedes tengan con respecto a cómo pasamos la operación a lo digital, cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos y cómo empezar poco a poco a hacer frente a cada uno de ellos. Perfecto, Ya pues veo por les ahí los recuerdo primeros que, comentarios. de hecho, les recuerdo que tenemos por aquí un panel de preguntas y respuestas. Les pido que durante la sesión, conforme vayan teniendo sus preguntas, lo pongan ahí y no en el chat. El chat dejémoslo más para comentarios. Yo voy a estar aquí moderando, haciendo esta sesión pues dinámica a través de sus preguntas. Y también pues les comento que también estamos y a partir de hoy estaremos transmitiendo también estas sesiones por el Facebook Live de Código Abogado Digital, que nos encuentran en Facebook como Soy Abogado Digital. Por si posteriormente la quieren consultar, se va a quedar en el Facebook Live de Abogado Digital. Entonces, bueno, pues ahora sí, sin más preámbulo, Dani, te paso el micrófono para que empieces a platicarnos qué es esto de una matriz, digo, de entrada una matriz de cumplimiento en general, pero como aquí estamos en un foro digital, ¿qué es la matriz de cumplimiento digital? Muchas gracias, Janet. Pues bueno, vamos a entrar en materia agradeciendo nuevamente a Foro Jurídico, Código Abogado Digital, a ti, Janet, por estos esfuerzos, esta labor de llevar el cumplimiento y sobre todo mejores prácticas en torno a lo digital. Y el día de hoy también agradeciendo al equipo FinCom que está conectado. Me gustaría mucho comenzar con la sesión platicando sobre la matriz de cumplimiento. Ahorita vamos a hablar sobre las definiciones y cómo entra esta matriz de cumplimiento digital. Entonces, primero que nada, bienvenidos. Voy a empezar dando unos anuncios muy generales, muy particulares. El primero de ellos es, hoy en día, los oficiales, los profesionales en cumplimiento, y no voy a decir nada más los oficiales de cumplimiento, voy a decir los profesionales de cumplimiento. Los profesionales de cumplimiento pueden ser gerentes, directores, analistas, especialistas o bien oficiales de cumplimiento. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos para hacer frente a todos los retos que se nos pueden venir en el día a día a lo largo de nuestras funciones. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente se nos cae el sitio para el reporte de operaciones inusuales, tenemos preguntas sobre las visitas de verificación y hoy en día algo muy importante, algo crítico que debemos de tomar en consideración es que es momento de trabajar en equipo y hacer comunidad. Mi sugerencia es, cuando estamos haciendo todas estas transiciones hacia lo digital y estamos empezando a trabajar en remoto, como es el home office en este caso, de repente sentimos una abrumación completa por todos los temas que tenemos que empezar a verificar. Ahorita vamos a ver cómo
tenemos muchos elementos que empezar a trabajar para la mitigación de riesgos y podemos sentirnos abrumados de todo lo que tenemos que realizar. Pero el hecho de nosotros pertenecer a una comunidad y hacer equipo nos ayuda a poder intercambiar ideas de alto valor. El día de hoy, a las personas que todavía no son miembros de la comunidad FinCom, me gustaría invitarlos cordialmente a que se sumen. La comunidad FinCom nace en 2017 tras la necesidad de unir a oficiales de cumplimiento y especialistas en área de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio y afines. Nuestra visión es compartir ideas sin costo en un ambiente de ética, profesionalismo y respeto. Entonces, los invito cordialmente a que se registren. Ahí está el sitio de internet, fincom.com/comunidad, para que se sumen a estos movimientos digitales para hacer equipo, y sobre todo el oficial de cumplimiento a veces siente que está solo con todas las responsabilidades que tiene sobre sus hombros, pero no es el caso. Tenemos sí o sí que trabajar en comunidad, ¿ok? Ya haciendo ese anuncio, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva de algo crítico que sí o sí necesitamos tomar en consideración, ya que estamos empezando a migrar hacia lo digital. Y aquí es la conexión entre la mente humana, la psicología y lo digital. Muchos programas de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento, que voy a utilizar simplemente como GRC a lo largo de la presentación y aquí en esta diapositiva, son programas muy bien diseñados. Hoy estamos migrando por la pandemia, por situaciones fuera de nuestro alcance, a modalidades remotas. Y algo que no debemos de perder de vista nosotros como profesionales de cumplimiento es cómo estamos integrando lo humano, lo individual en todos estos procedimientos. ¿Qué es lo que sucede con estos programas de gobierno, riesgo y cumplimiento que aunque son muy bien intencionados, aunque tienen las mejores intenciones de llevarse a cabo, minimizar los riesgos, cuando pierdes de vista que detrás de cada proceso, detrás de cada política, hay seres humanos y que como seres humanos somos complejos, todo programa bien intencionado suele fracasar. De hecho, Bruce Blythe y Rick J. McCall, en su reporte The Human Side of GRC, The Crisis Management International, nos dice, cuando olvidas que aunque estamos trabajando en entornos digitales, la conexión humana es vital, la comunicación con tus equipos, cada cuando tienes unas reuniones para seguir motivando a la gente, para recordarle procedimientos clave. Si no lo tienes en el radar, es momento que empieces a hacer una agenda de actividades a lo largo de la semana para que sigas motivando el lado humano de las personas. Entonces, no por ser digital significa vamos a eliminar el lado humano, vamos a dejar de interesarnos por las personas en quiénes son ellos. Al contrario, vamos a reconectar a través de estos canales digitales, porque al final todo programa de cumplimiento está llevado a cabo por personas. Entonces, no olvidar el lado humano es súper importante, ¿ok? También me gustaría comentar un poco acerca del principio universal de la ciberseguridad. El principio universal de la ciberseguridad, y aquí les voy a compartir mucho, con mucho gusto este reporte que prepara Alan Dix en su libro Human Computer Interaction, donde empieza a platicar cómo funciona el cerebro humano en la interacción con lo digital, con la computadora. Y lo que dice Alan Dix en su libro es, nosotros al migrar hacia lo digital podemos poner medidas de seguridad, protocolos, contraseñas, uso de redes privadas para proteger la seguridad de la información, podemos utilizar plataformas digitales de comunicación, almacenamiento en la nube, podemos tener muchísimas herramientas para mitigar los riesgos. Pero el principio básico, universal de la ciberseguridad es, si no es amigable lo que estás haciendo, el programa que estás implementando con la mente humana, y ahorita voy a decir a qué me refiero con que sea amigable con la mente humana, todo programa está destinado a fracasar. Si tú, por ejemplo, dices, a ver, vamos a pedirle a nuestros colaboradores una contraseña que tenga 16 dígitos como mínimo, que incluya caracteres especiales, que no se repita, que no esté usada en cualquier otro sistema de la organización, lo que vas a estar provocando es el cerebro humano no funciona para almacenar información tan compleja. El cerebro humano simplemente trata de asociar las cosas que ya conoce, palabras clave, y cuando pedimos controles excesivos
a nuestros colaboradores, empezamos a atentar contra la vulnerabilidad o más bien empezamos a abrir vulnerabilidades en la organización. En su libro, Alan Dix me encanta porque cuenta una anécdota muy interesante sobre los médicos. Los médicos se les pusieron sus estaciones de trabajo, sus computadoras, donde registraban la información de sus pacientes, hacían preguntas clave relevantes sobre las enfermedades que ellos tenían. ¿Y qué es lo que hacían estos médicos? Como tenían que estar atendiendo a muchísimos pacientes a lo largo del día, de repente ellos tenían que levantarse por un café o tenían que levantarse a comprar algún alimento a la máquina expendidora y dejaban su computadora desbloqueada. Ellos argumentaban que no bloqueaban su computadora porque el hecho de que ya tuvieran otro paciente en la línea y que tuvieran que loguearse nuevamente, eso les generaba un problema. ¿Qué es lo que sucede? En este hospital empezaron a hacer pruebas de ciberseguridad y dijeron, vamos a instalar una cámara en las computadoras donde vea si está presente o no el médico. Si no está presente, automáticamente la cámara, al no detectar una presencia, lo que va a hacer es bloquear inmediatamente la computadora. ¿Qué hacían los médicos? A ellos les representa mucho esfuerzo, tiempo y desgaste estarse logueando constantemente cuando tienen que atender paciente tras paciente. Entonces lo que hacían era, voy a tomar mi vasito de café, lo voy a poner frente a la computadora cuando me tenga que ausentar y me voy a asegurar de que tenga por lo menos algo la cámara que detecte movimiento, que detecte una presencia para que no se bloquee. Lo que nosotros podemos aprender de este proceso es que las personas responsables de la seguridad de la información no se involucraron sobre cuáles son las necesidades del usuario final, sobre realmente cómo en el día a día se utilizan los programas y los sistemas. Ellos pusieron controles a su entendimiento. Claro, se tiene que cerrar la sesión. Si no detecta una presencia, si no detecta movimiento, inmediatamente cierra sesión. Pero lo que ellos no pensaron es que el médico va a buscar la forma de eficientar sí o sí sus procesos. Entonces, yo el día de hoy los invito a que haciendo estas migraciones hacia lo digital, no nos llenemos de políticas innecesarias o controles que no van alineados a la realidad de quiénes son nuestros colaboradores, cuando no tenemos las herramientas necesarias de administración de contraseñas, cuando les pedimos que instalen herramientas que a lo mejor y son demasiado complejas, donde no les hemos dado cursos o tutoriales o antecedentes sobre cómo deben de utilizarlas. ¿Por qué? Al final, si no están alineadas a las necesidades de la organización, van a buscar la manera de evadir esos controles. Migrar hacia lo digital ha sido muy resistido por muchas organizaciones, sobre todo en sectores altamente regulados. Cuando hablamos de las instituciones de crédito, por ejemplo, en México, nos podremos dar cuenta que de entrada los servidores en donde nosotros almacenemos la información deben de estar certificados. No puede tener ese servidor presencia en una jurisdicción donde, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tenga el control para poder solicitar información como así lo requiera, poder hacer una orden judicial. Hay muchas reglas que tenemos que tomar en consideración al momento de migrar hacia lo digital. Y la invitación el día de hoy es, ¿cuáles son las actividades? Haz una lista. ¿Qué controles tengo para proteger la seguridad de mi empresa? ¿Qué me falta implementar para poder proteger la seguridad? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Los atacantes, los hackers digitales, hoy lo que están haciendo es, saben que estamos migrando hacia lo digital y están buscando puertas para ver cómo vulnerar a las organizaciones, pero no por poner controles, porque nos gustan, porque se ven robustos, porque dijeron que estos controles iban a quedar de maravilla. Por ejemplo, les platico el caso de los OTPs, ¿no? El OTP es el One Time Password. Tú puedes decir, bueno, ahora cada que alguien se quiera iniciar sesión o quiera loguearse en el sistema, va a necesitar su usuario, su contraseña y aparte va a necesitar un código que va a estar cambiando constantemente. ¿Está alineado a la realidad? ¿Tus colaboradores saben cómo utilizarlo? ¿Les has dado una capacitación de cómo se instala? ¿Qué pasa cuando alguien pierde su dispositivo móvil o se descompone? ¿Hay forma de recuperarlo? ¿Tiene la capacidad de decir esta persona cuando instala su OTP? Tengo que tomar un respaldo del código QR que me está dando para que en caso de que ya no tenga mi dispositivo pueda seguir teniendo acceso a los sistemas. Es decir, podemos implementar muchos controles, pero tenemos que estar alineados
a la mente humana, darles la capacitación y darles las herramientas. El principio universal de la seguridad, resumido, es: no existe control, ni procedimiento, ni sistema más avanzado que pueda protegerte contra el error humano. Si tú en tu organización no tienes campañas robustas, oye, cuidado con los correos electrónicos sospechosos, no verifica el correo del destinatario antes de darle clic a o sea, reglas básicas. Si no tienes eso que es básico en tu organización, no, de nada sirve que tengas los mejores controles en ciberseguridad si el factor humano no está tomado en cuenta. ¿Okay? Esto es muy Y de hecho, importante Dani, porque... déjame Sí. aquí nada más hacer una anotación al margen, porque este me parece un ejemplo increíble de este término que venimos también usando, que es el abogado UX, ¿no? Que es el abogado User Experience. La experiencia del usuario es pues un término más que se ha usado para el desarrollo de tecnología, del desarrollo web, ¿no? El cómo realmente el usuario de mi sitio tiene que tener una experiencia muy fácil de usar, que el diseño tiene que ser intuitivo y precisamente el abogado hoy en día, el oficial de cumplimiento, con todo esto que está diciendo Daniel, tiene que, yo les invito a que se metan a estudiar de experiencia de usuario. Les voy a compartir un par de los valores core de la experiencia de usuario, es que la usabilidad, o sea, que tiene que el usuario poder usarlo fácilmente, lo que sea que estemos diseñando, la utilidad y la accesibilidad, ¿no? Además del valor y el atractivo. Entonces, en verdad, yo les invito a que sepamos qué es la experiencia de usuario y veamos cómo se entrelaza con nuestra materia, porque si no pensamos en el usuario como el cliente final, interno, con todo lo que está diciendo Daniel, de cómo diseñamos cada uno de los productos y de los servicios, de los manuales, porque de qué nos sirve igual hacer un manual de 500,000 hojas si de pronto si de pronto nadie lo va a leer. Y aquí entra otra segunda disciplina que se crea con todo este mundo digital, que es el legal design, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo presentar un manual, inclusive una matriz de cumplimiento, unos términos y condiciones en 3 hojas de forma gráfica, visual, con una infografía? Es cuando se nos pide ser muy creativos en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Janet. Y precisamente cuando estamos hablando de esta usabilidad es crítica, porque al final, si no es amigable, todo se va a venir abajo. Muy bien, excelente. Tenemos por ahí ya nuestra primera pregunta de Luis Astudillo. Le voy a dar Sí, clic aquí en responder. dice, la comunicación, bueno, de los programas de cumplimiento, llámese políticas, manuales, código de conducta, es fundamental. ¿Cómo sugieres esa comunicación? ¿Digitalmente o personalmente? No me refiero a a la capacitación, solo a comunicar, anunciar y compartir estas políticas. Muy bien. Es una pregunta que creemos que existe una solución de comunicación para todo lo que puede abarcar el cumplimiento. Y la realidad es que necesitamos analizar qué es lo que voy a comunicar, porque dependiendo del tipo de tema que voy a estar abordando, es el tipo de comunicación que sí o sí tengo que abordar. Les voy a poner un ejemplo. Si estoy hablando de un procedimiento, si estoy hablando de cómo empezar o llevar a cabo acciones para proteger mejor a la organización, y eso, voy a decir un ejemplo, ¿no? Un procedimiento para analizar alertas, el objetivo de cómo se debe de hacer esa comunicación. Primero, al ser un procedimiento, le debes dar el tiempo a las personas para que puedan leer ese procedimiento, se puedan familiarizar. Lo puedes hacer por correo electrónico y puedes poner una fecha límite. Por favor, lean el presente procedimiento. Esperamos sus preguntas en un tiempo contando a partir de 5 días hábiles. Después que ya tienes tu procedimiento que es altamente técnico y requiere sí o sí que las personas se involucren y lo lean, después ya recibes por correo electrónico las preguntas. Después puedes agendar sesiones para llevar a cabo de la mano a las personas de este procedimiento y decir, ¿se acuerdan que les mandé el procedimiento de revisión de listas de sanciones? Ok, ahora vamos a hacer un curso en línea. Entonces, lo estoy abordando porque es un procedimiento. Un procedimiento tiene su forma particular de comunicación. Cuando se trata de códigos de ética y conducta, ¿cómo debe de transmitirse esa información? Primero tienes que hacer una campaña digital, tienes que hacer pósters. Si puedes
colocar estos pósters en la oficina, qué bueno, pero ahorita en esta época donde tenemos que estar en lo digital, tienes que hacer tu imagen de alto impacto, por ejemplo, y aquí es donde siempre he dicho que el oficial de cumplimiento tiene que hacer de todo un poco, incluso diseño de marketing, ¿no? Donde, a ver, pon una imagen donde se vea una persona que a lo mejor y parece sospechosa, que cuando la veas te genere una emoción de desconfianza y pon rápidamente una palabra o una frase muy sencilla que diga, algo no te cuadra con el comportamiento de tu cliente, repórtalo. Y abajito, ¿a qué correo se debe de reportar? Cuando hables de los valores, tiene que ser una campaña que inspire. Por ejemplo, nosotros creemos en la inclusión, ¿no? Digamos que es uno de los valores de tu empresa. Este valor de inclusión no se puede comunicar por correo electrónico y no se puede comunicar simplemente enviando este brochure. Tienes que hacer un video donde la persona, el director general, el tono desde arriba, que es el famoso que tenemos siempre los oficiales de cumplimiento, es, oye, grábame un video donde platiques a nuestros colaboradores cómo vivimos en el día a día la inclusión. Y te das cuenta, por ejemplo, cuando Bimbo, ¿no? En el caso del director ejecutivo, que tuvieron un riesgo reputacional, pero querían promover estos valores en Bimbo, ellos hicieron una conferencia de prensa, hicieron un video donde el director general decía, vimos la situación de uno de nuestros colaboradores, pero eso no refleja los valores que nosotros tenemos como organización. Bimbo nos hemos caracterizado por más de quién sabe cuántos años, por apoyar a las familias mexicanas, economía. Entonces ¿qué quieres comunicar? Porque dependiendo de eso que quieras comunicar, es el esquema que debes de planear. No hay como, es decir, no podemos decir que todo se debe de comunicar por correo, por imágenes de alto impacto, por video, porque si no desgastas mucho un recurso y cuando realmente valga la pena que la gente preste atención a uno de los elementos que para ti son importantes, va a decir, otro correo del oficial de cumplimiento, ok, hay que utilizar las herramientas, diversificar para que podamos tener un programa de cumplimiento de alto impacto, ¿ok? Continuando con nuestra presentación, ya hablamos sobre el principio de la ciberseguridad. Aquí sería importante cómo lo comunico, ¿no? Hablando de, oye, activa tu protocolo de seguridad, activa tu red privada, alto impacto. Puede ser un curso en línea, puede ser una imagen bien diseñada, puede ser una campaña, pueden ser videos, pueden ser la opción o las opciones que tenemos son infinitas, ¿ok? Ahora, aquí como oficiales de cumplimiento y sobre todo en la época del COVID-19, nos está pasando, y les cuento que a mí me ha sucedido, tenemos muchos webinars, tenemos muchos talleres, tenemos bootcamps, tenemos libros, tenemos noticias, tenemos una saturación impresionante de información. ¿Y qué es lo que sucede? Es tanta información diciéndonos lo que nosotros como profesionales del cumplimiento tenemos que hacer sí o sí, que llega a un punto donde nos sentimos abrumados de todas las tareas y todos los proyectos a lo que de lo que le tenemos que dar seguimiento. Entonces, mi sugerencia para comenzar con esta matriz de cumplimiento digital es, vamos a empezar a lo largo de nuestra sesión a identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos al migrar hacia lo digital, pero no te sientas abrumado de, ya tomé el webinar con Daniel de Código Abogado Digital y me dijo que tengo que leer los términos y condiciones de Slack, de WhatsApp, si es que estoy utilizándolo como plataforma, Facebook Workplace, si está en línea, y vas a tener tantos temas que no vas a saber ni por dónde empezar. Mi sugerencia es, todos hemos estado allí. Como oficiales de cumplimiento tenemos una lista impresionante de tareas, cosas a qué darle seguimiento, tienes que leer procedimientos, revisar, mantener la cultura, revisar los canales de denuncia, seguir al día con todos los cambios regulatorios y sobre todo responder a las nuevas tendencias de delitos financieros, ¿no? Platicábamos que el fraude ahorita en lo digital, por la época del COVID, donde hay productos en escasez y la gente está aprovechando esa necesidad, empieza a vulnerar a la organización. Entonces, mi sugerencia es, vamos, te voy a dar muchas herramientas y te voy a dar un plan de acción de lo que tienes que hacer, pero por favor, aléjate de ser una persona de excelencia. Y por excelencia me refiero a manejar Excel. Hoy en día las hojas de cálculo pudieron haber funcionado muy bien en el pasado y puede que todavía tengas tu programa de cumplimiento y tu matriz de cumplimiento en Excel y que diario le estés actualizando, pero déjame te digo que el hecho de que estés utilizando ese Excel te va a representar muchísimos problemas. La información no genera un registro de cómo ha ido evolucionando desde el día uno que la diseñaste y la empezaste a trabajar, cómo ha sido
trabajando los comentarios, porque no registra todos esos cambios. Tendrías que estar haciendo versiones y versiones y versiones. Hoy en día, así como existe el famoso Legal Project Management, claro, ¿por qué no hablamos sobre Compliance Project Management? Donde, ok, puedo utilizar estas plataformas como Asana, Trello, Soho Projects, etcétera, donde pueda actualizar en tiempo real, monitorear, poner fechas límites de sí o sí qué es lo que tengo que cumplir. Y uno de los sentimientos más comunes que estamos experimentando, y a mí me sucede y se los digo, una experiencia muy personal es, hay mucho que hacer. Y sobre todo el hecho de trabajar remoto es, de repente me cuesta definir cuándo empiezo, cuándo termino mis horarios, pero el fijarme metas por día y tener esta gestión de cumplimiento y lo voy trabajando y abarcando a lo largo de los meses y de los días, me funciona. ¿Ok? Hoy en día vas a escuchar mucho, vas a ver muchos libros, vas a seguir teniendo cursos, webinar y talleres. No todo es igual de importante. El principio y el objetivo de FinCom, GRC, es riesgo. Es uno de nuestros emblemas, uno de nuestros logotipos. Y el principio del riesgo es, no todo riesgo es igual de importante que otro. Tienes que saber priorizar cuál es la probabilidad de que suceda. Si sucede, si se materializa el riesgo, cuál va a ser el impacto que va a tener en la organización. Piensa, ¿qué es más importante? A ver, en términos de riesgo, ponerme a leer los mensajes, los términos y condiciones de Slack para ver si mi organización está expuesta o hacer una política de home office porque la gente está trabajando desde casa, pero no tiene los lineamientos claros de qué debe de hacer, qué no debe de hacer. ¿Qué es primero? Evidentemente la política, para que todos sepan las expectativas de trabajar remoto. Entonces, ahorita que vamos a hablar de estos temas que estamos platicando, hay que tener muy en claro el ir acomodando por prioridad, por riesgo, todos los proyectos. ¿Ok? Aquí ahorita voy a la sección de preguntas, pero les comparto cuál es la visión que nosotros tenemos sobre el cumplimiento, porque al adoptar esta visión que nosotros tenemos sobre el cumplimiento, transformamos no nada más lo digital, las organizaciones y a nosotros mismos. ¿Qué es el compliance para FinCom? Y en palabras de su servidor, el cumplimiento es una herramienta de transformación personal y colectiva. Ah, caray. No, no es un sistema de gestión, no es una serie de herramientas, no, es una herramienta de transformación personal y colectiva. ¿Por qué? Al adherir nuestra propia existencia al espíritu de la legalidad y la ética, las organizaciones que representamos y la sociedad a la que pertenecemos trascienden en consecuencia. El compliance es cuando el marco legal normativo no es suficiente para prever todos los riesgos. Por ejemplo, cuando hablamos de protección al consumidor y tenemos las reglas de la Conducef y tenemos la unidad de atención especializada para usuarios, te dictan las reglas de cómo atender casos que son de alta relevancia para tus consumidores y cómo los debes de proteger. Pero si sigues solo las reglas, si sigues solo lo que dice la Conducef, vas a perder de vista el espíritu que es interésate por tus clientes, por sus problemas. Si alguien cometió el fraude, investigalo de inmediato, canalízalo, busca las opciones para responder estos temas, no, más allá de un requerimiento regulatorio. Es porque en realidad te estás adhiriendo a la legalidad y a la ética. Y tú como cabeza, como líder de la organización, tienes que hacer mucho trabajo personal porque tienes que modificar cómo respondes, cómo lideras a tu equipo, esto es mucha chamba personal, porque hablar de cumplimiento no es términos medios ni casi ético, es lo eres o no lo eres. Tienes que ser una persona íntegra en lo profesional, en tu esfera más personal, con las personas que te rodean. Porque cuando predicas con ese ejemplo, las organizaciones en donde estás empiezan a cambiar y a trascender en consecuencia por eso. ¿Okay? Tenemos por ahí 3 preguntas. Dice Jorge Medina, por ahí tenemos una preguntita, Angélica Telo y Luisa Astudillo. Ok, si Sí, quieres, ayúdame, Jen. Jorge Medina, ves más bien un comentario. Quiero abonar a tu exposición lo siguiente. También es importante que estas políticas y protocolos se diseñen desde el punto de vista de la prevención del delito para proteger a la empresa en contra de la responsabilidad penal de las personas morales. Que las herramientas de ser caso me sean de utilidad en una investigación de juicio penal. Perfecto. Eso es muy importante porque
y precisamente dentro de nuestros asistentes por ahí vi a Carlos Requena, y él habla mucho de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y hay que sumarle a la matriz de cumplimiento cuáles son esos delitos que están tipificados ya sea en el Código Penal Federal o el aplicable a cada uno de nuestros estados, ya independientemente de la propuesta de unificar un código penal único para el país, que me parece una propuesta que vale la pena discutirla, pero esos elementos de yo tenía los protocolos para evitar ese delito, ya va más allá de un cambio cultural, ya incluso va más allá de es bueno tenerlo, ya estamos hablando de un tema de proteger a la organización contra riesgos penales que si se materializan y se concluye que la organización no contaba con los protocolos de prevención, puede causar un daño desastroso para la organización. Entonces, muy bien, gracias por esa aportación, Jorge Medina. Y tenemos también en la vertiente de lo penal, Luis Fernando pregunta, ¿qué legislación penal debo tomar en cuenta en mi cumplimiento penal? Ok, nosotros hemos practicado hacer una matriz de cumplimiento penal, tomando el Código Penal Federal, tomamos el catálogo de delitos, de cuáles son los que, y aquí es importante, cuando agarras el catálogo de delitos, se te puede perder la motivación porque vas a sacar un montón de delitos y de hecho, como oficiales de cumplimiento hemos tenido sesiones muy productivas, graciosas y difíciles porque platicamos, a ver, aborto, ok, ¿qué pasa si la organización por políticas en donde maltratan o denigran o discriminan a las mujeres embarazadas, una persona, una colaboradora llega a embarazarse y por esta toxicidad, por esta agresión al interior del trabajo, ella se siente forzada a abortar para no perder su trabajo, por cómo es la organización? Y al final ella demanda, es que yo me vi obligada a abortar porque así es la cultura y me iba a costar el trabajo y por la época de pandemia no me puedo dar el lujo de perder trabajo. ¿Qué pasa? ¿Y por qué digo que es gracioso, difícil y un poquito serio, pero de repente dices, no, en serio se me puede materializar ese riesgo? Lo que tienes que hacer es toma el catálogo del Código Penal Federal, toma todos esos delitos, ve por estado, sobre todo en dónde está tu operación, y toma ese catálogo y contrasta qué viene en el penal federal y qué viene en el Código Penal del estado, qué delitos me falta incorporar, ten tu matriz y después haz esta labor para decir, oye, ¿qué tanto está, por ejemplo, qué tanto se puede materializar y qué tanto podría ser mi empresa responsable de, por ejemplo, instigación al suicidio? Me pareció un delito que cuando lo empezamos a analizar dijimos, ah, caray, instigación al suicidio puede pasar. Oye, pues al final, si a la gente la tienes trabajando horarios que son inhumanos, les pides resultados que son imposibles de alcanzar, eventualmente podrías, y digo podrías, por lo menos estar ahí en esa discusión de si fuiste o no responsable. Entonces, vale la pena mucho ponerte, sentarte y ver cuál de todos los delitos podría caer en tu organización, ¿no? Hemos visto por ahí, por ejemplo, delitos informáticos, hemos visto el tema de lavado de dinero, han sido, o, bueno, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es un buen ejercicio y te abre mucho el panorama de qué o qué puedes implementar para mitigar esos riesgos, ¿ok? Voy a continuar con la presentación. Seguimos, sí. Y ahorita seguimos respondiendo sus Perfecto. preguntas. Ahora, vamos al tema de qué es la matriz de cumplimiento digital. Ya hablamos acerca de tomar en consideración el lado humano. El lado humano es crítico. ¿Cómo hablas con tus equipos? ¿Cómo te comunicas? Si ellos sienten que hay un canal de acceso a ti para poder platicar sus problemas. Dos, hablamos que todas las reglas de ciberseguridad que tenemos que implementar deben de tener esta experiencia de usuario. Tomar en consideración al usuario final, si no, se viene abajo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de una matriz de cumplimiento digital, primero me gustaría hablar de qué es una matriz de cumplimiento. Una matriz de cumplimiento es una herramienta de gestión de proyectos que permite a los profesionales del cumplimiento o compliance llevar un seguimiento puntual y focalizado en el riesgo. Puntual es por fechas y focalizado en el riesgo es tú vas a poner qué va primero, porque al final tu atención es limitada y lo que puedes trabajar en un día es limitado. Y tiene que ir focalizado en el riesgo porque es, a ver, ¿cuál de todos los riesgos que tiene mi organización después de haber hecho la cuantificación de riesgos, qué quedó hasta arriba? ¿Qué voy a trabajar primero? ¿Ok? Sobre las obligaciones regulatorias y legales aplicables a su objeto social y modelo de negocio.
aquí es, oye, Daniel, pues yo soy oficial de cumplimiento. ¿O cumplo o no cumplo? Eso quiere decir que tengo que incluir también temas de la Ley Federal del Trabajo, la NOM 35, prevención de delitos financieros, fraude, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y corrupción, evasión fiscal, sanciones internacionales, abuso de mercado, más aparte, sí, así como lo oyes. O cumples o no cumples. O eres oficial de cumplimiento o simplemente eres oficial de cumplimiento en algunos temas. Lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales del cumplimiento es asegurar el cumplimiento general de la organización. Y sé que es un argumento, es una explicación que puede generar mucha controversia porque sucede. Cuando tienes control interno en una organización, porque eres un banco grande, cuando tienes auditoría interna, cuando tienes al área de recursos humanos, cuando tienes al departamento de legal, pues dices, cada uno tiene su responsabilidad de qué es lo que tiene que cumplir y qué es lo que tiene que hacer y velar el cumplimiento de determinada, voy a decir, normatividad aplicable o legislación. Pero tu matriz de cumplimiento debe de incluir todos esos riesgos. ¿A quién se los asignas? ¿Quién los trabaja? ¿Quién es responsable? Eso puede cambiar. Puede ser control interno, puede ser legal, pero lo tienes que identificar, porque al final eso es el cumplimiento. Oye, ahorita que estoy haciendo esto digital, ¿cómo voy con la NOM 35? Ya apliqué los cuestionarios a mis empleados desde que entró en vigor. Le he estado dando seguimiento a las personas que demostraron que tienen riesgos psicosociales, por el trabajo. Estoy viendo cómo mejoro mi organización y comunicación para disminuir el estrés o la incertidumbre de las personas. Son preguntas que deben de estar incluidas en tu matriz de cumplimiento. Más aparte, claro, entrenamiento anual, si necesitas una actualización anual de la política de prevención de lavado de dinero, cómo está tu código de ética y conducta, cómo están los valores, todo debe de estar así. Pero eso es la matriz de cumplimiento. Ahora, a su vez, ya que tenemos la matriz de cumplimiento, el hecho de tenerla bien identificada permite la adopción de medidas adicionales de control y mejores prácticas para evitar la materialización de riesgos legales, normativos, reputacionales, de negocio, penales y de delitos financieros. Podemos hablar de muchos tipos de riesgo, pero estos son los que nos interesan en una matriz de cumplimiento. Ahora, para efectos de esta sesión, una matriz de cumplimiento digital hace referencia a los cambios en riesgos inherentes de una empresa u una organización al mudar parte de su operación a modalidad digital o remota. ¿A qué me refiero? Ya puede ser un banco, ya puedes tener tu matriz de riesgo, tu matriz de cumplimiento digital. Está bien padre. Pero de repente pandemia, de repente COVID-19, oye, ya tengo que activar el home office, ya tengo que empezar a migrar más hacia lo digital porque el mundo no me va a esperar. Cuando haces ese cambio, los riesgos inherentes que debes de tomar en consideración van a ser nuevos elementos que me gustaría platicar a partir de esta diapositiva de qué es lo que tienes que tomar en consideración. ¿Ok? Eh, Antes de comenzar a platicar estos riesgos, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta que creas, Jan, que... Pues, si quieres, dice que Luis Astudillo, como oficial de cumplimiento, se debe categorizar los riesgos, así como lo hacen los auditores en A posible, B probable, C remoto, y a partir de ahí priorizar las acciones a tomar, si tienes en ese sentido criterios de esta clasificación. Es correcto. Y les voy a contar una anécdota muy interesante que un día me sucedió platicando con profesionales de IBM, a quien admiro, quiero mucho y respeto, pero él atacaba mucho a los oficiales de cumplimiento en una ponencia porque decía, es que el oficial de cumplimiento, la palabra cumplimiento es mediocre, porque la palabra cumplimiento, lo que hace este profesional es solo cumplir. Ahí está la norma, ahí está la política, ahí está mi obligación, yo cumplo. Y yo lo que le decía es, a ver, el hecho de que existan profesionales que cada vez están migrando de solo el cumplimiento y están integrando otros elementos en su profesión, en su quehacer, en su experiencia profesional, demuestra el compromiso de no solo cumplir, adoptar mejores prácticas. Y ahorita un tema que tocan es, oye, ¿y cómo empiezo a hacer esta cuantificación de riesgos? ¿Me chuto el procedimiento que tiene auditoría interna en cuantificación de riesgos? Ve cómo se llama FinCom, gobierno corporativo, que sí o sí, gobierno corporativo es crítico. ¿Qué comunicas? ¿Cómo lo comunicas? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué formato? Para la efectiva toma de decisiones. Si no tienes gobierno corporativo que fluya la información, que los riesgos identificados desde abajo puedan ser comunicados a la alta dirección para evitar esa cuantificación de riesgos, si no tienes gobierno corporativo, no tienes nada. Pero
¿Qué pasa? ¿Qué comunico? Que de todos los riesgos que identifiqué, necesitas tener una metodología robusta sobre cómo vas a identificar, evaluar y cuantificar todos estos riesgos para poder después calcular el riesgo inherente de la materialización, la probabilidad de que suceda. De hecho, la Comisión Nacional Bancaria de Valores en las instituciones de crédito ha hecho recomendaciones y documentos. Ustedes busquen metodología de matriz de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y te va a decir eso. Probabilidad de que suceda. Primero tu escenario. Probabilidad de que suceda. Si sucede y se materializa, ¿qué impacto tiene? ¿Y cómo mido el impacto? Puede ser monetario, el riesgo reputacional es difícil de medir, sí lo sé, pero ya es momento de que nos quitemos la mentalidad de decir, solo cumplo. No, adopta metodologías de gestión de riesgo, identificación y cuantificación, porque si no te vas a perder. Entre cómo empiezas a implementarla, qué va primero, qué riesgo es más importante, no vas a poder tomar acciones y pasa, porque hay demasiado de lo que vas a encontrar. Entonces, hay que trabajar en estos riesgos, ¿ok? Y Dani, nada más, Gerardo Saucedo te pregunta que si sabes de alguna plataforma o software especializado en este tema para cumplimiento, para hacer las matrices, ya que, dicen, mi firma aún lo llevamos manual en Excel. Ok, platicábamos precisamente de esos retos de Excel, ¿no? Otro de los riesgos es que cualquier persona la puede modificar y precisamente hablando del tema de cómo llevar una matriz de cumplimiento global, les digo, no hay una solución altamente técnica que pueda en estos momentos brindar la solución global 360 de todo el programa de cumplimiento, pero utilicen programas de gestión de proyectos. Les cuento, estas herramientas como Asana, como Trello, Soho Projects, te va a ayudar a tú ponerlo y se los puedo compartir. O sea, nosotros cuando hacemos estas matrices de cumplimiento, las cargamos en Asana y ponemos las fechas. Y la forma en la que puedes visualizar los proyectos es, aquí está la línea del tiempo y todos los comentarios, cambios que hagas al proyecto, los resultados, tareas dependientes de otra para que se pueda completar, todo se va manejando. Entonces, empiecen a probar estas herramientas y en cuanto yo conozca de una solución, también la he estado buscando una solución digital donde me pueda ayudar a hacer un seguimiento de todos los cambios regulatorios y me pueda decir, oye, ya tienes una actualización regulatoria que hacer en esta jurisdicción, que me esté alertando, que me ayude a modificar políticas, procedimientos, todavía no la encuentro, pero mientras ahorita utilicen estas plataformas tecnológicas y no le tengan miedo, o sea, y yo se los cuento, trabajando con bancos, con clientes globales, su mayor miedo es que es una plataforma externa a la red, o sea, es un sitio de internet y lo pueden hackear. Bueno, hoy en día pueden hackear todo. Cuando alguien se lo propone, sí o sí lo hackea. No hay, ni incluso blockchain es a prueba de balas. Si tienes el consenso de 51, ya tienes una bifurcación. Es decir, ni lo que creemos que es inhackeable, lo que creemos que es seguro, no. Entonces, piérdanle ese miedo, vean si ustedes pueden adoptar estas tecnologías, estos sistemas, esta gestión de proyectos, este software para empezar a transformar. El Excel va a aniquilar a la organización, es un documento que carece de vida, es un documento complejo, ya obsoleto, y transformar a lo digital es adoptar estas plataformas. Dani, una última antes de que sigas. Angélica Tello, en la cultura empresarial general en México no hay procesos, controles ni orden. ¿Puedo como despacho implementar controles y procesos y cómo subir a los clientes y proveedores a este barco? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el ámbito legal digital? Ok, dicen, la cultura empresarial general en México no hay procesos, controles ni orden. ¿Cómo puedo implementar controles, subir a los clientes, a los proveedores? Ok, el hecho de decir, a ver, tengo un cliente y tengo un proveedor. ¿Cómo empezar a transformar hacia esta nueva cultura de lo digital? Primero define las reglas que tú como empresa debes de poner tanto a los proveedores. Primero vamos a hablar de lo que sí tienes control, un proveedor. Un proveedor para que te pueda dar un determinado producto o servicio, tienes que establecer estos estándares de calidad y decirle, a ver, si tú quieres continuar siendo mi proveedor y quieres que me sigas ofreciendo este producto o servicio, te cuento que ya en la organización hemos implementado un programa de cumplimiento, es muy sencillo, pero ya tenemos estas reglas, donde tenemos una política antisoborno y corrupción, empieza con lo más básico, con lo que la gente pueda entender.
te cuento que ya no vamos a poder aceptar ni regalos, adiós a los regalitos que de repente nos enviabas, ya no se pueden aceptar, sí podemos utilizar, por ejemplo, productos perecederos, una canasta de comida, pero al interior de la organización, esto no se lo dices a esta persona, tú la rifas, haces tu registro de regalos, para evitar este soborno y esta corrupción que podría suceder, ¿no? Incluso puedes decir, ya no vamos a aceptar regalos de funcionarios públicos, pero tú fijas las reglas. Primero empiezas una transformación al interior de tu organización y cuando tengas tu programa de cumplimiento, vas a pedir que otros proveedores empiecen a llevar estas mismas reglas a cabo. Entonces ahí empiezas a hacer esa transformación. Por ahí hay una pregunta que me llamó mucho la atención y es precisamente un tema bien polémico y me encanta. Jorge Reyes, ¿estás insinuando que el oficial de cumplimiento entonces tiene que hacerlo de control interno, auditoría? No, no, no. Lo que estoy diciendo es que normalmente como cumplimiento no hablamos el idioma de control interno y les voy a decir por qué sucedió. De repente un día llega a control interno y dice, oye Daniel, tenemos un riesgo de fraude interno. El riesgo inherente del fraude interno es de 4.5 y necesitamos planes de acción y controles para mitigar ese riesgo y que baje el riesgo residual de fraude interno. Vamos, como cumplimiento a lo que voy es que tengo que hablar esos lenguajes, tengo que especializarme para decir, gracias control interno, ¿cómo sacaste el riesgo inherente? ¿Cómo estás midiendo la probabilidad de que suceda? ¿Cómo está la definición de escenarios? ¿De qué matriz lo tomaste? ¿Cómo estás haciendo este cálculo? ¿Por qué? Porque es bueno y constructivo hacer un challenge a los riesgos inherentes. Porque también si como cumplimiento te dicen, a ver, cumplimiento, tú tienes los riesgos más altos, te van a saturar de obligaciones, procesos, y es importante que hables su idioma y puedas hacer frente, por lo menos saber de qué te están hablando, ¿no? Así con auditoría interna. Oye, Daniel, detectamos un problema en tus procedimientos. El problema efectivamente es que la gente no está llenando reportes internos de operaciones sospechosas antes de que se vayan a la autoridad cuando los empleados detecten comportamientos inusuales. Ok, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo inherente? ¿Cuál es el riesgo residual? Oye, y si yo le meto estos controles, la efectividad del control, cómo me sale el riesgo residual? Empecemos a abordar desde el punto de vista de riesgos, nuestra función y nuestra responsabilidad para poder hablar esos lenguajes y no ser nada más como este que están intentando arrastrar en las organizaciones, sino ser un agente de cambio, que te involucres en otras áreas. Y depende mucho de el tamaño de tu organización. Hay organizaciones que no tienen control interno, hay organizaciones que el oficial de cumplimiento es el oficial de cumplimiento y director de legal, o sea, es director de legal y de cumplimiento. Entonces, aquí no hay como un tamaño le queda a todos. Hablamos de, yo tengo que analizar en qué tipo de organización estoy para ver qué departamentos tengo y no tratar de colocar mis funciones en algo que ya existe, en algo que ya está. ¿Okay? Eso es súper importante. Ahora, vamos a regresar a la presentación. En canales de comunicación, ¿cómo amamos WhatsApp? Cómo nos encanta, ¿verdad? ¿Cuántos grupitos no tienes? Que luego te agregan y ya le pones silenciar por un año. Pero como mi responsabilidad como oficial de cumplimiento es, a ver, tengo que traer esta resistencia simplemente y decir, no, WhatsApp no, porque es malo. A ver, no, el oficial de cumplimiento, y hay una regla, una estrategia psicológica que se llama rodar con resistencia. Y es lo que tenemos que hacer los profesionales del cumplimiento, rodar con resistencia. ¿A qué se refiere? Cumplimiento no es una pared donde alguien llegue con una propuesta, oye Daniel, me gustaría que implementáramos Slack, me gustaría que implementáramos Facebook Workplace. No, no se puede. Es una plataforma externa, tenemos que habilitar el sitio de internet con IT, es mucho trabajo, es mucho proceso. Rodar con resistencia es, soy escéptico, no me la creo a la primera, pero te escucho, convénceme, dame argumentos de por qué quieres hacer esa transformación y si tus argumentos son sólidos, son válidos, voy a rodar, voy a aceptar esa propuesta, esa sugerencia, pero con resistencia, con escepticismo, con el objetivo de proteger a la organización. Entonces, rodar con resistencia es, no seas visto, ni tú ni nadie, como esta pared hacia la transformación digital. Dale la bienvenida a las nuevas tecnologías, pero haz un análisis minucioso de esos riesgos. A ver, Slack. La gente me decía, no, es que Slack es bien bonito y todo el mundo lo usa. Ok, pero en la política, sobre, por ejemplo, trabajo remoto, sí vamos a hablar de temas y vamos a hablar en el día a día de negocios en Slack,
Pero las reglas claras es, vamos, no es inhackeable, no es 100% seguro Slack. Slack ha demostrado que tiene vulnerabilidades de seguridad y hay antecedentes. Antes de utilizar una plataforma, investiga sus antecedentes, si es seguro, cómo está el reporte, qué pasó con Zoom. Zoom realmente es mala, o sea, es malo como aplicación, como plataforma. Les cuento algo para que de una vez no los engañen. El principio de la ciberseguridad es, y un día yo se lo preguntaba a un amigo y le dije, a ver, a mí me encanta Mac porque Mac no tiene virus, porque Mac es la más segura. Y me dijo, Daniel, imagínate que eres un hacker y tienes tiempo limitado para desarrollar un virus para hackear una computadora. Y en el mundo, el número de usuarios que ocupan Windows o computadora Windows representa el 80% y los usuarios que usan Mac representa el 20%. Si tuvieras que desarrollar un código malicioso para atacar o vulnerar una computadora, ¿a qué te vas a enfocar? ¿A Microsoft? Porque lo usa el 80% de la población o al 20% que usa Mac. Pues realmente busco las mayores ganancias, el mejor rendimiento y me voy a enfocar sí o sí en Microsoft. Lo mismo pasó con Zoom. A ver, cuando alguien se propone sí o sí vulnerar una plataforma, una aplicación, no hay forma en la que lo detengas. Sí o sí va a suceder. ¿Y qué pasó con Zoom? La gente lo empezó a adoptar, lo empezó a usar y las personas que tenían los conocimientos para desarrollar código malicioso dijeron, a ver, ya toda la gente está allá, está en Zoom. El hecho de que tuviera atención lo hace vulnerable. Te digo que si Facebook Workplace de repente se hace popular, no va a faltar quien va a intentar vulnerarlo. El principio es a donde se mueven las masas, se mueven los hackers. Entonces, no hay aplicación segura. Eso te lo tienes que aprender. Trata si quieres utilizar una plataforma menos común, pero el hecho de que sea menos común significa entonces menor calidad, menor agilidad, pero no es que hay que tenerle miedo a Zoom, no, es simplemente porque estuvo en el ojo del huracán y la gente dijo, de aquí voy a sacar dinero, ¿ok? Secretos industriales. Uno de los mayores temores que a veces de repente nos llegan al migrar hacia lo digital es, oye, pero le voy a dar una computadora y se va a ir a su casa y va a poder descargar la información y las políticas y siempre hemos sido muy celosos de nuestra información porque al final son secretos industriales, los cuales nos ponen en una ventaja competitiva contra otras organizaciones y le puede conectar su USB, se puede robar la información, puede descargar, vamos, esos miedos van a pasar, está en su casa la persona, o esté en la computadora en la oficina, aunque tenga cámaras, si alguien está determinado a robarse información de la empresa y estos secretos industriales, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a conseguir. Y aquí es donde tienes que migrar hacia lo digital. Plataformas, por ejemplo, como Google Drive, como Dropbox, permiten ya herramientas de auditoría interna y seguimiento donde te dicen, y de hecho creo que la gran mayoría de ustedes, si se acercan con el departamento de IT de tecnología, oye, ¿me puedes dar un registro de cuántas personas han descargado los archivos en los últimos 7 días, en los últimos 30 días, o quiero un reporte semanal o un reporte diario de quién está descargando información, qué está descargando, cuántas veces? Y ahí es donde empiezas a tener estas herramientas de seguimiento y auditoría. A ver, Daniel Medina, ¿por qué descargaste hacia tu computadora personal? Porque lo detectó el sistema de tecnología, la política antisoborno, la política antilavado, la política de abuso de mercado, de prevención de lavado de dinero, código de ética y conducta. Porque tus responsabilidades, Daniel, eres un representante de ventas. No tiene mucho sentido, no es un ejemplo, ¿no? A lo mejor sí tiene sentido, pero se vale hacer el challenge. ¿Por qué estás bajando esta información a tu computadora? Y ahí es donde puedes poner candados de quién puede descargar, cuál es el límite, pero migrar hacia lo digital no significa me van a robar la información. Hay muchas herramientas para incluso sentirte mejor, más seguro, más protegido, con mayor vigilancia para ver cómo se están moviendo estos archivos. Entonces, los secretos industriales pueden de repente vulnerarse, pero va a pasar sí o sí, sin importar la modalidad que tengas, pero el hecho de tener herramientas digitales te ayudan a tener un mejor seguimiento. ¿Okay? Aquí me gustaría hacer una pausa para ver si hay preguntas ya. Sí, tenemos, bueno, algún Rodrigo Fernández nos pregunta que si, un poco cuando hablaste ya de la parte penal, ¿no? De los riesgos penales, y él preguntaba de la parte civil, que hasta dónde puede causarse daños y perjuicios y si estos también a nivel civil serían cuantificables.
¿Me recuerdas cómo se llama la persona de la Rodrigo pregunta? Fernández, la que está hasta arriba. Ah, súper, ya la tengo aquí. Rodrigo Fernández, ya la vi. En la parte civil, ¿hasta dónde pueden causarse daños y perjuicios y cómo serían cuantificables? Ok, en la parte civil, ¿dónde pueden causarse daños y perjuicios y cómo serían cuantificables? Ok, cuando hablamos de la parte civil, de los temas que podríamos tener nosotros y los riesgos, me gustaría que empezáramos a definir esos escenarios. Cuando recuerden que uno de los retos más grandes del oficial de cumplimiento es que cuando hacemos esas preguntas tan generales de, oye, civil, ok, pero ¿cuál escenario crees que podría ser aplicable a tu organización? ¿Cuál problema? ¿Un tema entre particulares? Eh, o sea, ¿qué tipo de asuntos crees que podrían materializarse en tu organización en el tema de lo civil? Porque, como les decía, en el caso del Código Penal Federal, tienes que analizar, a ver, el catálogo de delitos y ver qué sí se puede materializar al interior de mi organización. Y lo mismo tienes que hacer, ese mismo ejercicio con lo civil. A ver, qué conductas, qué acciones creo que pueden llegar a materializarse y ya empiezas a hacer esa cuantificación de, a ver, cuál es realmente la probabilidad de que suceda y si sucede y se materializa, cuál es el riesgo inherente de esa situación, de ese riesgo. Después, ¿qué medidas de control tengo para hacer riesgo inherente menos efectividad de los controles igual a riesgo residual, ¿no? Y de ahí del riesgo residual, si te sientes conforme con el nivel de riesgo que tienes ya después de haber tenido estos controles, lo dejas como está, si no estableces un plan de remediación o de controles adicionales donde dices voy a meter cada vez más y más controles. Entonces hagamos el mismo ejercicio del Código Penal porque si no nos perdemos en escenarios y posibles situaciones, entonces hay que ser como más puntuales en qué se puede materializar para, hablando del caso concreto, ver cómo lo podemos trabajar, ¿no? Y Luis Fernando pregunta, ¿cómo podemos conseguir el respaldo de la alta dirección para que confíen y le den voto, bueno, para que confíen en el área de compliance? Okay. Les voy a platicar la anécdota de un oficial de cumplimiento que me dijo, Daniel, seguí tus pasos y tus recomendaciones. Hice la matriz de riesgo, identifiqué todos los riesgos inherentes, residuales, y salió toda la matriz de riesgo y se la presenté a la alta dirección. ¿Qué crees que pasó? Me corrieron. Y yo, ah, caray, ¿cómo? Pues yo les dije, a ver, aquí hay riesgo A, B, C, y si no, nos van a cerrar el changarro, no, se va a cerrar la empresa, y es donde dije, ay, el gobierno corporativo, y es algo bien sencillito el gobierno corporativo. O sea, puedes hablar de muchas teorías. Reino Unido tiene sus prácticas, mejores prácticas del gobierno corporativo, pero la carnita de lo que tienes que llevar del gobierno corporativo es, ¿qué vas a comunicar? Ok, hice una evaluación de riesgos. Ya vi en qué necesito presupuesto, ya vi en dónde necesito más compromiso, en dónde está flaqueando mi organización, ya lo detecté. Eso es qué vas a comunicar. ¿Cómo lo vas a comunicar? Oye, ¿le puedo mandar el Excel a mi junta directiva para la toma de decisiones? No, el Excel o tu gestión de proyectos es para ti, porque es muy técnica. Ni siquiera es una herramienta visual que alguien con atención limitada, o sea, si tú, por ejemplo, tienes de director ejecutivo a un Shark Tank y le dices, aquí está mi matriz de riesgo Excel, 4 páginas de tantas filas, lo vas a matar en la información que tiene que revisar. Lo que tienes que hacer es diseñarle bien bonito. A ver, aquí está mi mapa de riesgos. Esto es lo que pasó. Ese es el que estoy comunicando y cómo lo voy a comunicar. Tiene que ser muy ejecutivo, en una forma muy resumida, pero lo más importante es, debes de comunicar el plan de acción. El oficial de cumplimiento, y yo se los cuento, cuando me cuesta trabajo obtener presupuesto, lo que hago es, voy a trabajar con lo que tengo, le voy a echar ganas, pero les platico que en cuanto yo necesite más recursos, se los voy a notificar y es donde tienes que tomar la iniciativa para crear organismos al interior de la organización que tengan peso sobre los tomadores de decisiones para que tengas el presupuesto y la gente se involucre. Por ejemplo, en una organización recientemente, el oficial de cumplimiento nada más era él. Entonces dije, necesitamos tener más peso en el área de cumplimiento para presupuestos, trabajar mejor e involucrar a la organización. Vamos a crear el comité de cumplimiento. Hicimos el charter porque es una empresa de los Estados Unidos
con todos los artículos de la integración y la constitución del comité de cumplimiento, los miembros, qué temas iban a abordar. Y ya cuando tú dices, el comité de cumplimiento hace una recomendación a la junta directiva para la aprobación de presupuesto, para una campaña de cultura e identidad en la organización, predicar los valores, empieza a tener más peso. Entonces, el gobierno corporativo es qué comunico, cómo lo comunico, a quién. No se lo puedes comunicar a quien no tiene la capacidad de tomar las decisiones. Después, ¿cómo se lo vas a comunicar? ¿En qué momento? Tienes que encontrar el modo, la forma de transmitir todo lo que encontraste en tu gestión de riesgos. ¿Qué le pasó a esta persona que la corrieron? Pues ella llegó bien contenta y dijo, aquí están todos los riesgos y nos van a cerrar el negocio. No, estos son los riesgos, este es el plan de acción, a las personas que pueden tomar decisión, aquí está mi compromiso personal, esto es lo que voy a hacer para trabajar en los riesgos que hemos identificado, porque si no, pues nos vamos a quedar sin trabajo y lejos de ser un miembro al interior de la organización que detone en positivo, vamos a ser esa persona temida que a veces ve demasiado. Y una persona que ve demasiado y no ofrece planes de remediación no tiene lugar en las empresas. Porque hoy todo el mundo te puede decir que está mal. Y eso pasa mucho con los webinars. ¿Qué está mal? Ah, pues chécate WhatsApp, chécate Slack, checa términos y condiciones. Todo el mundo te puede decir qué hacer. Pero quien lo haga es lo que hace falta. Quien se meta a hacer las cosas. ¿Querías decir algo, Jan? Sí, no, que justo digo, me lleva una vez un jefe que tenía que decir, a mí tráeme soluciones, no me traigas problemas, ¿no? Y creo que en este sentido, y amarrando dos preguntitas que tenemos en cuanto a la capacitación, desde mi perspectiva, todo lo que viene platicando Daniel, si bien él nos dirá en dónde se pueden capacitar en la parte técnica de los conocimientos del cumplimiento, si ven todo esto que él ha hablado, habla de habilidades de comunicación, habla de liderazgo, habla de manejo de equipos. Se me hace muy curioso porque justo la pregunta anterior que contestabas de, oye, pero entonces el oficial de cumplimiento tiene que ser el auditor y tiene que ser el de legal y tiene que ser, como que a veces tendencia, yo creo, de los abogados, decir, es que yo lo tengo que hacer todo, y entonces me voy a necesitar capacitar en todas estas áreas técnicas y tengo que saber de laboral y tengo que saber civil. Y yo sí, como este mensaje que hemos llevado de más bien tú tienes que aprender a trabajar en ti, a ser líder, a escuchar a la gente, a integrar ideas, porque eso es lo que te va a llevar a estas posiciones en donde tú vas a tener equipos de trabajo multidisciplinarios, que también por ahí es otro comentario de que hacían, es que para esto es esencial el manejo de equipos de trabajo multidisciplinarios. Pues sí, pero realmente tus habilidades técnicas te van a llevar hasta un cierto nivel y puedo decir estancamiento en el crecimiento personal y profesional si tú no desarrollas tus habilidades de liderazgo, ¿no? Entonces, más allá de, es importante, obviamente son materias nuevas que tenemos que capacitarnos en los conocimientos de la materia, pero sí no busquemos únicamente capacitarnos en eso, busquemos desarrollar estas habilidades que antes le decían blandas, pero que yo creo que para como estamos ahorita ya ni siquiera son las blandas, ¿no? Ya son las duras, toda la parte de manejo emocional, manejo de comunicación, porque en verdad la actitud es lo que nos va a llevar a poder ocupar estos puestos de liderazgo y mantenerlos, ¿no? Y si quieres hacer un comentario de esto y decirle, nos preguntan varios en dónde pueden o conocer el ABC de compliance o en dónde se pueden capacitar en esta materia, Dani. Ok. Hay un handbook, le recomiendo mucho que sigan a la asociación, ¿cómo se llama? ASCOM, Asociación de Cumplimiento Español, algo así, y acaba de lanzar un libro, el libro blanco del oficial de cumplimiento, donde dice, no hay un ABC como para todas las industrias y todos los profesionales del cumplimiento, porque el primer trabajo que tienes que hacer es quién soy, qué hago, a qué me dedico y qué leyes o normatividad me aplica. Por ejemplo, y me gustó una pregunta que hicieron ahí abajito, donde decía, si tengo una empresa transnacional, tengo que hacer una matriz de cumplimiento que abarque a todas las jurisdicciones, ¿qué crees? Claro que sí. Nosotros, y se los cuento, yo por ejemplo ahorita que soy Global Compliance Council en una empresa, tiene operaciones en Canadá, Reino Unido, en Rumania, en Dominica. Y todos los días
hacemos el trabajo del escaneo de horizonte, de cambios regulatorios, diario oficial de la federación, equivalente en cada una de estas jurisdicciones, las agencias reguladoras para Reino Unido, National Crime Agency, para la Unión Europea, las directivas, que ya se viene la quinta directiva antilavado, o creo que ya se viene la sexta, la quinta ya salió y es la que tenemos que empezar a trabajar porque hubo modificaciones a la cuarta. En Dominica, que es un paraíso fiscal, tenemos un montón de riesgos para minimizar toda la parte offshore y nuestra labor diaria es, ok, y aquí es donde les platico, no te sufras de más metiéndote a tantas regulaciones. Lo que hacen las empresas más grandes, los bancos globales, ¿cómo lidian con tantas regulaciones, estándares globales? Los estándares globales son críticos porque te dicen, si México me pide retener la información a 5 años y después Canadá me pide 5 años, pero Reino Unido me dice guarda la información por 10 años, ¿qué vas a hacer? Como empresa transnacional en tu matriz de cumplimiento te vas a ir al estándar más alto. 10 años, ¿ok? Para no sufrir con México, para no sufrir con Rumania, ni la Unión Europea, ni con Reino Unido, establezco estos estándares más altos. Y te vas a ir metiendo por jurisdicción y vas a analizar cuáles podrían ser estas mejores prácticas y vas estableciendo estos mejores controles, estos estándares globales que sí o sí nos ayudan. Entonces, sí se tiene que analizar toda la información regulatoria de cada una de las jurisdicciones para empezar a hacer esa matriz. ¿Okay? Me gustaría cambiar ahorita de tema, espero que haya respondido a sus preguntas. El tema, porque me llamó mucho la atención que decimos, ya mandamos a los empleados a trabajar desde casa, qué padre, y ya les instalamos su VPN, ya están protegidos, ya están seguros, porque benditas sean las VPNs. Híjole, el VPN solo es una capa menor de protección para la seguridad de las conexiones de empleados desde casa y no sustituye, repito, a un programa de seguridad de la información y ciberseguridad. El profesional de cumplimiento debe de colaborar con áreas de tecnología para bajar mensajes de alto impacto que permitan a los colaboradores hacer conciencia sobre los riesgos cibernéticos a los cuales podrían estar expuestos. Como lo platicamos anteriormente, no hay una estrategia de seguridad de la información que pueda hacer algo contra un ser humano que deja a simple vista su contraseña, que la pone en post-its, que no bloquea su ordenador cuando pues al final estoy en casa, la dejo desbloqueada, pero de repente la sobrinita puede llegar y darle clic a la computadora, no sé qué hacer, borra archivos, siempre hay que tener estos hábitos humanos. Entonces, en temas de, oye, ¿cómo llevo a mis colaboradores a casa? Las opciones son infinitas. Hay organizaciones que lo que están haciendo es, se llevan sus tokens digitales, crean incluso computadoras virtuales a las cuales accedes a través de un servidor donde no puedes grabar pantalla, no puedes descargar nada a tu computadora personal. Hay una infinidad, pero me gustaría recalcar que no nada más es instala una VPN, es tener un programa robusto, capacita a tus colaboradores, hazles saber de los problemas, qué es un correo sospechoso, cómo verificar sobre los links que te llegan, que realmente sea el link a donde te está llevando para que puedas prevenir esos riesgos. ¿Okay? Y aquí voy a cambiar de tema a la ética y la cultura digital. Esto me pasó recientemente en mi organización. Nosotros migramos a trabajo remoto desde el 16 de marzo. Y pues yo bien contento, todos felices, en home office, desde casita, con sus seres queridos, qué hermoso. Al mudar a lo digital, lo ético cobra una importancia crítica en las organizaciones. A veces le tenemos miedo al home office y justamente platicaba con nuestro consultor, consultor humano, es un consultor específicamente que tenemos para el desarrollo humano y él decía, no nada más hay que monitorearlo lo digital y lo ético. A ver, háblame sobre la transparencia en la hora de conexión de tus labores, de fijar límites con la familia. Oye, estoy trabajando, el hecho de que me veas aquí no significa que estoy disponible, no estoy para hacer de comer, no estoy para trabajar, perdón, para jugar con los niños, voy a estar disponible durante la jornada. No todo recae sobre las expectativas de la organización hacia el empleado. Tú como empresa te va a encantar, oye, ¿me vas a mandar tus horarios de desconexión? ¿Me vas a mandar a qué hora empiezas? Y me vas a mandar un reporte diario. De lo que se trata aquí es un equilibrio y capacitación continua. Cuando migramos a lo digital, nos desconectamos y sentimos que tenemos un gran alivio de, ay, qué bueno, ya no tengo que estar entrenando y capacitando a mis empleados, pues estamos en break, ¿no? Esta oportunidad digital es clave para construir a tus colaboradores. Yo les decía a todos los colaboradores de Fincom el día de hoy,
únanse a esta sesión. Es mandatoria para ustedes, porque necesito que sepan que ustedes como líderes tienen que bajarlo con sus equipos, interesarse por las personas. Y ahí les puse una chelita en la imagen, porque lo que quiero transmitir a través de esta imagen es: fomenten espacios virtuales entre colaboradores, invéntense el cerveza en línea. Sé que ahorita andan muy escasas por el tema de que ya pararon las producciones cerveceras, pero invéntense algo. A ver, viernes de copita de vino, todos nos conectamos, platicamos cómo nos fue en la semana, pero el requisito indispensable es una copita de vino. Los que no toman, un juguito de uva, por lo menos para la engañada. Pero, a ver, no nos distanciemos. Al migrar a lo digital, robustecer las relaciones personales sigue siendo igual de importante que como lo era en el pasado. Podemos inventar un sinfín de actividades para robustecer los lazos en la organización, como viernes de meditación, charlas motivacionales, traer invitados especiales. Eso ayuda a mantener siempre la ética presente. Cuando ven al oficial de cumplimiento ahí, ya está dando otro curso, está presente, siempre vas a hacer un recordatorio para las personas. Entonces, no debemos de perder de vista los requisitos y expectativas de cumplimiento a la NOM 35, equilibrio, vida, trabajo. Eh, lo que hemos hecho en esta modalidad digital es, de repente las responsabilidades de los colaboradores no eran muy claras y se sentían perdidos. Si es necesario actualizar las descripciones de los puestos, de las personas, actualizar el chart organizacional para ver quién reporta a quién y cuál es el procedimiento que debe de seguir esa persona, cuáles son los indicadores de desempeño sobre los cuales se va a medir su trabajo. Hay que dar tranquilidad a nuestros colaboradores en esta época, hoy más que nunca. Unirnos, porque la ética en lo digital es muy difícil y hay que mantenerla avivada esa llama. ¿Okay? Me gustaría hacer una pausa para preguntas, Jan. Sí, pregunta Edgar Bolaños, ¿qué diferencia hay entre las áreas de control interno, riesgos y compliance en una empresa? ¿Qué le correspondería a cada área? Control interno revisa todos los riesgos de la organización, todos. Y aquí es donde la verdad es que todavía he tenido muy bonitas discusiones al respecto. Recientemente en un lugar donde estaba, control interno verificaba incluso a cumplimiento, verificaba recursos humanos, verificaba las áreas de seguridad de la información. Ellos tienen un amplio espectro para asegurarse que sí o sí se cumpla al interior de la organización todo. El área de cumplimiento en particular, y aquí es donde vamos a caer en el juego entre el departamento de lo legal y el departamento de cumplimiento. Legal va a establecer la defensa y el cascarón de lo que nosotros como organización va a definir las reglas del juego. Pero ¿quién ejecuta esas reglas del juego para que logremos esos objetivos? ¿Quién diseña el paso a paso para alcanzar eso? Es el área de cumplimiento. Entonces, no, y al final creo que es una definición muy ambigua, muy extraña, porque cuando defino control interno, riesgo, cumplimiento legal, depende de la organización. Te invito, y esto es un ejercicio que invito a que ustedes realicen, vamos a sentarnos legal y cumplimiento y control interno y riesgos para ver cuál es el campo de acción de cada uno, cuáles son las acciones que llevan a cabo, ver dónde entra mi responsabilidad, ver dónde están ellos para poder trabajar y sobre todo poder separar esas responsabilidades. Entonces, pues es como la definición más básica de control interno, cumplimiento legal y pues riesgo, también ve todos los riesgos, ¿no? Ahí está el Chief Risk Officer, el director de control interno. La verdad es que es un tema muy interesante, las definiciones, pero tienen que ser acotadas a la organización. ¿Okay? Otra pregunta, Javi Ruiz los pregunta, ¿cuál es la experiencia que has tenido en la aplicación o adhesión con el sistema de autorregulación con el INAI? Okay. Sistema de autorregulación del INAI, que es de acceso a la información. Okay. En México no he trabajado programas yo particularmente de autorregularización del INAI para datos personales. No podría decir, pero realmente nosotros estamos más enfocados a la prevención. Entonces, ahí sí diría, muchas ¿El veces tema la de autorregulación... datos personales, Dani, entra dentro del ámbito de los riesgos de cumplimiento?
Si no tienes un oficial de protección de datos personales, normalmente algunas directivas te piden que tengas esa figura establecida. Por ejemplo, regulaciones, voy a decir, el GDPR, porque a veces terminamos tocando la Unión Europea y todo pasa, y ahorita quiero tomar ese ejemplo. El GDPR te habla del Data Protection Officer, el oficial de protección de la información, y te dice que debe de haber un responsable. Pero si eres una organización bien pequeñita, pues a veces el oficial de cumplimiento va a tomar ese rol. Y tienes que ver, oye, ¿cómo está mi aviso de privacidad? ¿Qué hago con los datos? ¿Cómo están los formatos de acceso, oposición, rectificación, cancelación? ¿A dónde se pueden poner en contacto? Los correos electrónicos que estoy enviando tienen la opción de suscribir. Mi sitio de internet tiene el uso de cookies ahí enseñando qué hago con los datos. Cada que hago una actualización al aviso de privacidad lo estoy comunicando vía correo electrónico. Y un tema bien, bien importante es, como oficial de cumplimiento, de repente te llega la solicitud, y me acaba de pasar la semana pasada, pues alguien bien valiente, ¿verdad? Oye, para una empresa regulada de servicios financieros, quiero el derecho al olvido. Invoco el artículo 15 del GDPR, donde quiero que borres toda mi información. A ver, tenemos leyes antilavado. Las leyes antilavado son un tema de seguridad nacional porque buscan proteger la integridad del sistema financiero de una determinada jurisdicción. Y la ley antilavado, la ley, por ejemplo, voy a decir Reino Unido, Proceeds of Crime Act, está acá arriba porque es un tema de seguridad nacional donde la ley ¿cómo se dice? Producto del delito te dice, a ver, tú los registros de los clientes los tienes que tener por 5 años. Sí o sí, tienes que guardar esos registros por temas de prevención de lavado de dinero. Pero de repente llega alguien y te invoca el GDPR y bórrame todos los datos. ¿Qué hago como oficial de cumplimiento? ¿Borro los datos? No, porque tú tienes una obligación de retenerlos por 5 años. Entonces nosotros ya recibimos su solicitud, pero en este momento le informamos que la ley antilavado que se promulgó tal fecha nos requiere a nosotros, instituciones reguladas, guardar esta información que sí o sí exclusivamente sirve para temas de lavado de dinero. La información que no es necesaria para el tema de cumplimiento de la ley antilavado sí se puede eliminar, pero eso lo tienes que checar con legal porque es muy subjetivo. ¿Qué información puede servir en una investigación en caso de que el cliente sea investigado por agencias, por lavado de dinero? Entonces, el tema de protección de datos personales puede que lo conjugues tú, puede que esté en otra responsabilidad, pero quería tocar ese tema que ahorita nos ha dado varios dolores de cabeza, sobre todo si no lo sabes, porque hay muchos valientes en Internet y unos cuantos en LinkedIn que dicen, a ver, criptomonedas, es ilegal que me quieran hacer la identificación del cliente, ¿no? Pues ¿cómo va a ser ilegal si tú invocas el GDPR, pero en cada jurisdicción tienes una ley que habla de la seguridad nacional donde el bien individual es superado por el bien colectivo? Ahí ya nos metemos en temas bien filosóficos, pero lo puedes conjugar y puede funcionar, y la prevención de los datos es importante y el cumplimiento en ese tema es súper bonito. ¿Okay? Voy a pasar la diapositiva. Les presento al BIOM y al BIOT, Bring Your Own Mobile y Bring Your Own Device. Oye, y si mi computador, si mi empresa no tiene para darme un teléfono móvil, y si no tienen para pagar computadoras portátiles ahorita en la época de la contingencia o cuando queramos migrar hacia lo digital, y me dicen, tú conéctate desde tu computadora, checa tu correo desde tu propio teléfono, agrega tu correo ahí en tu celular, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Ok, tenemos que implementar una política que normalmente en inglés se llama Bring Your Own Mobile o Bring Your Own Device, según sea el caso, donde establezcan los términos y condiciones de acceso a la información de la organización a través de los dispositivos personales. Organizaciones más avanzadas podrían incluir, por ejemplo, certificados de seguridad que permitan el rastreo de los dispositivos y la modificación de configuraciones de seguridad. Por ejemplo, vas a instalar tu correo corporativo en tu celular, pero como requisito tienes que instalar este certificado de seguridad, y lo que hace es modificar las configuraciones de tu teléfono o de tu computadora, donde si estabas bien contento porque tenías un PIN de 4 dígitos para desbloquear tu teléfono, las configuraciones de esa contraseña se van a cambiar porque ahora la empresa dice, lo siento, si quieres tener el correo electrónico de la empresa en tu celular, necesitas tener una contraseña alfanumérica de por lo menos 8 dígitos. Pueden, por ejemplo, obligar al teléfono a actualizarse todas las noches, a tener las actualizaciones más recientes, restringir la instalación de aplicaciones que no cuenten con un certificado verificado de seguridad. Acérquense con su área de tecnología. Oye, tengo una política de la gente que pueda utilizar su propia computadora
o teléfono para acceder a los temas corporativos o que pueda trabajar desde casa? ¿Sí o no? Si no, la tienes que desarrollar. Busca en internet Bring Your Own Mobile Policy PDF y te van a salir un montón de ejemplos. Agárrate uno de inspiración para que digas cómo se hace una política de trae tu propio celular y después habla con IT. Oye, ¿hay forma de establecer un certificado, llevar un control, un directorio de los empleados que sí o sí quieran tener este correo electrónico en su celular y qué modificaciones les puedo hacer? ¿Ok? Para cerrar y después ya dedicarnos a solo preguntas y aprovechar estos últimos 10 minutitos que nos quedan, cumplimiento y supervivencia digital. Y esto son meramente comentarios personales, no representan una verdad inequívoca, pero lo que me gustaría compartir es, ante riesgos numerosos y asuntos varios, la experiencia te da algunos tips de gran utilidad para optimizar tu tiempo en una organización digital. Combate a toda costa, y esto es siempre, la juntitis. Optimiza tu tiempo en asuntos importantes. Muchos colaboradores en una época de pandemia, donde todos quieren sentir que están haciendo un buen trabajo, que su trabajo está seguro, ellos quieren agendar reuniones contigo para sentirse tranquilos con su trabajo y su desempeño. Y te van a decir, oye, Daniel, ¿puedes tener una reunión? Me gustaría avisarte sobre el estatus de este proyecto. Mándamelo por correo. Si no es crítico, no hay que unirnos a esta crisis emocional existencial de estrés para tener reuniones por todo. El oficial de cumplimiento ya viste que tienes muchos elementos en que trabajar. Tienes que analizar términos y condiciones de las plataformas que usas, campañas de ciberseguridad, tienes que analizar los dispositivos móviles, la ética, la cultura. Tienes mucho trabajo que hacer. Muchas reuniones te van a distraer de lo que es importante. Establece agendas previas para las reuniones. Circula con antelación documentos y reportes para familiarizarte y dar observaciones puntuales. Amazon, Jeff Bezos, tiene una estrategia increíble para las reuniones. Todos obligatoriamente se les pone en cada junta, llegan 30 minutos, esto es cuando estaban presencialmente, pero es una inspiración de cómo hacer de reuniones diferentes. Y sí o sí tienen 30 minutos sin celulares para leer los reportes y la información y familiarizarse con el contenido y los temas que van a tratarse. Y ya que ahí en esa sesión lo vieron el documento y ya saben sobre qué se necesita tomar una decisión, se discute inmediatamente y se toman decisiones. A veces me dicen, oye, ¿tendrás 5 minutitos para una llamada? No tengan miedo de asunto. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? ¿Es importante? ¿Realmente amerita que tengamos una reunión o me lo puedes mandar por un correo electrónico? No por el hecho de migrar a digital significa ya tengo que aceptar todas las reuniones porque le tengo que dar la tranquilidad a los colaboradores de que están haciendo su trabajo bien. No, seguimos igual. ¿Okay? Una época de pandemia ya genera en sí demasiado estrés en las personas. No aniquiles la motivación sobre regulando y ejerciendo monitoreo excesivo. Define reglas claras, fluye y brinda apoyo. ¿A qué me refiero con esto? A ver, todos ya nos migramos a una organización 100% digital. Les tengo noticias. Por favor, todos me van a mandar un reporte diario de qué están haciendo. Y necesito ver que están cumpliendo sus objetivos, sus resultados. Y la gente se estresa. Se queda trabajando hasta las 6, 7, 8, 9 de la noche porque tienen que cumplir sí o sí. A ver, tranquilo. De por sí ya la pandemia en sí sola es difícil. Migrar a lo digital para todos no es fácil. Establece las reglas claras, objetivos y ve monitoreando, pero sin ejercer este monitoreo agresivo. ¿Ok? Y aquí lo dejamos. Las conclusiones son: una matriz de cumplimiento es dinámica y debe ajustarse constantemente. Su fundamento es el objeto social y leyes aplicables, pero evoluciona circunstancialmente, como cuando nos toca sí o sí trabajar desde casa. El profesional en cumplimiento podría parecer un solo actor, pero el desarrollo de aliados internos al interior de la organización y la unión de comunidades fortalecen y mejoran un programa de cumplimiento. Únanse a una asociación, a una comunidad. Los humanos son clave. Puedes desarrollar lo que quieras, pero si no tomas en cuenta el lado humano, estás destinado a fracasar. Involúcrate a nivel personal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Te estás alimentando bien? Involúcrate por el ser humano que es cada uno de tus colaboradores. Hacer compliance es una labor de transformación personal. Te cambia la forma de pensar, te cambia la vida, transformas tu propia existencia y en consecuencia, como lo habíamos dicho, transformas toda tu realidad, todo lo que te rodea. ¿Okay? Jan, ahora sí, 5 minutitos, perdón, de Ay, sí, preguntas. no, pues
Increíble, Dani, en verdad, muchas gracias. Esto creo que no lo debimos de haber llamado foro digital, esto fue toda una cátedra, en verdad, increíble. Yo aprendí también muchísimo y me encanta esta perspectiva que dices, al final hoy son tiempos de ser congruentes, ¿no? Hay que aprender muchísimo más a priorizar, a hacer nuestras propias matrices personales de riesgos, a capacitarnos, cómo vamos a ser un oficial de cumplimiento y desarrollar una política de cumplimiento o una matriz de cumplimiento digital si ni siquiera conocemos cuáles pueden ser este tipo de riesgos. Entonces, es momento, como dijo Daniel, hay una gran saturación de temas, de webinars, y por un lado son una buena oportunidad para capacitarnos, pero también debemos de aprender a limitarnos. Me preguntan, Dani, si vamos a compartir tu presentación. A todos les comento que sí. Daniel ya me la compartió y en el correo que les va a llegar de seguimiento se les va a adjuntar ¿cómo se llama? La presentación. Entonces, ya no tenemos mucho tiempo, hemos ido contestando preguntas que lo decidimos para hacer un poco más dinámico, pero bueno, algunas por aquí. Tenemos... preguntan del tema de que si ya hay alguna empresa sancionada en México por algún juez penal por este tema del debido control de cumplimiento. Justamente la Barra Mexicana de Abogados hizo una sesión con el juez que llevó a juicio a la persona jurídica, la persona moral, HSBC, por un tema de fraude. No le he dado seguimiento puntual a cómo va el desarrollo. Por ahí Carlos Requena en los comentarios nos puede compartir un poquito si él sabe cómo va la actualización de ese caso, pero ya teníamos el primer antecedente de ya se está llevando por la falta de controles del debido proceso, del debido control a una persona moral. Tenemos este primer antecedente de HCS que todo le pasa. Entonces, hay que darle seguimiento a ver cómo va esa situación. No he revisado en las noticias, pero sé que ya están empezando a tomar los primeros pasos, ¿no? Sería interesante ver cómo se resuelve la situación para empezar a sentar precedentes que sí, podemos ser responsables penalmente. Y hoy precisamente tener jugadores tan valiosos en el ecosistema del cumplimiento, Carlos Requena, en el tema penal, nos ayuda a impulsar estos temas y decir, a ver, que no nos agarre de sorpresa. Esto sí o sí es una realidad, se viene y podemos estar ahí como persona jurídica, persona moral, como parte de un proceso de una demanda. Podemos enfrentar riesgos penales. Entonces, hay que empujarlo, hay que seguir haciendo estos foros para tratar ese tema. Y ahora veo que nace mucho esa curiosidad. Entonces, y también ya había a Carlos ahí. Muchas gracias, hermano, por Y de estar en hecho los nos comentarios. dice Carlos que no ha sido todavía sentenciada la empresa, pero ya fue vinculada a un proceso en su momento como persona jurídica. Y me gustaría, para cerrar, Dani, cierro con esta pregunta de Carlos y la vinculo con tu última reflexión, que te pregunta, ¿cuál ha sido o está siendo tu principal reto en estos momentos como persona y oficial de cumplimiento en tu organización durante la contingencia, obviamente? El principal reto es equilibrar cómo soy yo como ser humano y todas las necesidades de la organización. Cuando migramos a lo digital, tenemos que saber por qué estamos migrando hacia lo digital. En este caso es una pandemia, es una situación que sale fuera de nuestro control. Y les platico que yo me sentí deprimido, frustrado, triste, todo, porque mi estilo de vida era gimnasio, ir a nadar todos los días, nutriólogo, ir a la escuela, estudiar, seguirme preparando, aprender. ¿Y qué sucedió? La vida te cambia. Entonces, un consejo muy sabio que me dijeron es, si de por sí esta situación es difícil, no trates de meterte más el pie haciendo o tratando de cumplir con todas las expectativas. Sé, fluye, define prioridades. Ahorita mi prioridad es estar con la familia, estar con mi equipo de trabajo, desarrollar a las organizaciones, protegerlas, aportar a la comunidad. A mí me encantó el hecho de que me invitaran a Foro Jurídico porque me ayuda a sentir que estoy haciendo algo productivo, que estoy aportando este granito de arena. Y justamente para cerrar, les digo, no termina aquí, no es como ya acabó el webinar. Sí les pido un favor enorme, tómense el tiempo de asimilar la sesión del día de hoy. Ahorita ya no se inscriban a más webinars, dense un día, dense 2 días para reflexionar y para pensar. Meditan sobre esto.
Si no son miembros de la comunidad FinCom, donde tenemos a profesionales, es una comunidad completamente gratuita, es un chat en WhatsApp, es cupo limitado, nos quedan muy poquitos espacios porque WhatsApp tiene una capacidad limitada de 250 personas, ya casi lo alcanzamos, pero ojalá y todavía se puedan unir las personas que estén interesadas en aportar y crear comunidad y compartir e intercambiar ideas de alto valor. Ahí está fincom.com/comunidad. Daniel Medina para sus órdenes, a sus órdenes, ahí está mi celular. Ahí da acceso directo al WhatsApp. Cualquier duda que no haya quedado respondida, ahí me pueden contactar. Es el número de celular de FinCom y es el número de WhatsApp corporativo de FinCom, mi correo electrónico, ceo@fincom.com. De verdad, échenle todos los kilos, no estamos solos. El oficial de cumplimiento tiene tanto que hacer que cuando estamos solitos ahí cumpliendo con todo, se nos viene abajo todo este proyecto. Entonces, hagamos comunidad, unámonos, estamos para hacer equipo. El cumplimiento transforma vidas, transforma personas, porque cuando te apegas al espíritu de la norma, al espíritu de la ley, ese bien jurídico tutelado que protege, sí o sí buscas cómo protegerlo más allá de lo que dice la política y el procedimiento. Entonces, con esas palabras cerraría, nuevamente agradeciendo a Janet Huerta el espacio, a todos ustedes su puntualidad por estar presentes, por sintonizarnos el día de hoy, y sería todo, y le cedo ahora el micrófono a Janet Huerta para las palabras de cierre. Muchísimas gracias, Daniel. En verdad, pues increíble. Tuvimos pues casi 200 personas conectadas, escuchándonos. Muchas gracias a todos por seguir participando. Daniel, en verdad, síganlo en sus redes sociales. Es una persona que genera muchísimo valor a la comunidad, a la sociedad, además de que yo lo admiro profundamente porque sin duda es una de las personas más inteligentes. Es una enciclopedia andante y una gran persona. Gracias, Dani. Yo nada más cierro con algunos anuncios. Miren, me han estado preguntando si el video va a estar disponible. Este video está siendo transmitido por el Facebook Live de Soy Abogado Digital. Ya se los dejé por aquí en el chat. De todos modos, también les dejé el YouTube de Código Abogado Digital, en donde vamos a estar subiendo este y todos los foros digitales que estamos haciendo semanalmente. Una vez que ya están inscritos a este foro, les estaremos mandando cada semana el tema del siguiente foro. Nada más para adelantarles, vamos a hacer una panel de análisis la próxima semana sobre la iniciativa de ley de identidad digital y ciudadanía digital. Tenemos ya programadas sesiones para que nos vengan a platicar de qué es el Legal Project Management, de qué es el Legal Design, de la inteligencia artificial en el sector legal. Además, me encanta que una vez al mes logramos una colaboración con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y una vez al mes estaremos llevando este foro digital a la plataforma de la ANADE. Entonces, bueno, pues tenemos muchos proyectos en puerta. Muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales y bueno, pues estaremos compartiendo mucha más información que pueda generar conocimiento en estos temas que ahora representan un gran reto. Como digo yo, si antes los abogados digitales éramos una especie rara, ahora sin duda en poco tiempo seremos, creo, de las pocas especies que sobreviviremos en el ámbito de la industria legal. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, Dani. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.